porque desconocemos detalles como, por ejemplo, cómo hacer correctamente nuestro currículum. Preste mucha atención a la siguiente nota, porque nuestra compañera Dora Inga le va a decir a usted qué hacer y qué no hacer al momento de buscar un empleo. Dicen que quien la busca la consigue y que quien se empeña siempre lo logra. Para quien ya pasó por la experiencia de coger su currículum vitae y salir en busca de trabajo, le son muy familiares estas frases, y más cuando recordamos que la travesía por encontrar chamba a veces termina igual que como empezó. Ante la oferta y la competitividad que chorrea en el mercado, hay cosas que debemos saber para terminar en el cubículo de un empleador y dejar de ser un desempleado. Es importante que el alumno maneje muy bien cuáles son las fortalezas que él tiene. En segundo paso, debe tener una capacidad de trabajar en equipo, que pueda hacer que sus capacidades puedan sumar al éxito de un equipo. Otra característica importante es su actitud mental proactiva. Esto implica una automotivación para creerse las cosas. Y una última que también es importante es la vocación de servicio. Esto significa que la persona debe dejar a un lado de repente sus títulos y la habilidad para interaccionar con diferentes tipos de personas para conseguir un objetivo común. Aparte de la aptitud, aptitud con P, se tiene que tener la actitud con C. Es decir, la disposición, la flexibilidad, la organización, la sapiencia, la suficiente grado de inteligencia emocional como para poder llevar a cabo una misión que le puede encomendar la empresa. Hoy en la balanza del mercado laboral a veces pesa más la actitud que la propia preparación, pero si partimos desde el inicio, nuestra primera tarjeta de presentación es el currículum vitae, y este documento está muy lejos de ser una biografía. Debe tener como máximo 2 hojas, datos específicos, un resumen corto de nuestras fortalezas y debilidades, así como los últimos trabajos realizados. Si usted se pone a pensar en quién revisa sus datos, podrá entender que no hay mucho tiempo para leer. Lo que impresiona es la calidad y no la cantidad. Muchas personas presentan, imagínate un currículum en un papel bulky. Desde ya me está diciendo quién es esta persona. Una persona que se preocupa en presentar un currículum en un buen papel, con una buena presentación, ya me dice bastante, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos muy claros es cuando piden fotografía reciente. Te ponen una fotografía fotocopiada. Entonces tú lo ves y no sabes la persona, no la reconoces inclusive por la foto. Pero hay otros aspectos que también toman en cuenta los especialistas y que explotan muy poco los estudiantes. El marketing personal logra que todos los miedos se esfumen. Una preparación mucho más integral, donde uno se prepara para tener una comunicación no verbal adecuada a la hora de una entrevista, haber estudiado previamente la empresa donde uno está postulando para poder solventar mejor las preguntas que le hagan en una entrevista. Buenos días. Entonces, la primera impresión siempre cuenta. Todo entra por los ojos y por eso sepa lo que debería y no debería hacer ante un entrevistador. Una primera recomendación es ir al lugar donde se va a hacer la entrevista el día anterior para familiarizarse con el lugar y calcular los tiempos de desplazamiento para no llegar tarde. Llegar tarde a una entrevista personal es ya haberla perdido de antemano, ¿no? Estudiar la plaza o puesto al cual uno está postulando, porque es sobre esto, sobre lo que va a versar principalmente la entrevista, ¿no? Cuando uno llega, tiene que saludar. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cuáles son los errores que cometen la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, cuando se van a presentar a una entrevista de trabajo? Jamás deben exagerar en su currículum vitae. Currículum vitae tiene que ser un reflejo real y verdadero de sus experiencias y de su preparación. Los entrevistadores generalmente ya tienen horas de entrevistas antes y enseguida detectan cuando una persona o exagera o miente. Hay que cuidar mucho la comunicación no verbal. A veces con los gestos estamos contradiciendo lo que decimos de palabra. Tenemos que tener seguridad, aplomo, pensar que una entrevista no dura más de 20 a 30 minutos. Entonces tratar de mantener la calma, evitar entrar con la mano sudada, porque ya es una pésima impresión. Pasa, por favor, toma asiento. Gracias. Otras cosas que pueden tomarse en cuenta es
hablar sobre aquello que uno conoce. Veo todo lo que es el personal en mi cargo, todo lo que es selección de personal, lo que es ingreso del personal. Cuando a uno le preguntan cuál es tu punto más débil, ser sincero, pero tampoco es necesario hablar con la sinceridad con que uno hablaría frente al psicólogo o al psiquiatra. Mencionar algún punto y explicar cómo ya he intentado superarlo en veces anteriores. Tengo unos estudios de marketing en el instituto. Si a uno le preguntan cuál es tu punto más fuerte, explayarse en aquello que realmente es tu fortaleza en cuanto a la profesión, en cuanto a conocimientos o en cuanto a tu formación universitaria. Si ya tiene la fórmula para lograr el puesto que busca, solo tiene que empezar a hurgar en los diarios y, como no, en internet. La oportunidad no es que te llegue simplemente de un momento a otro. Uno tiene que estar preparado y lógicamente buscar que se dé esta oportunidad. A la primera oportunidad que tenga, no permita que se le vaya de las manos por cosas que debería conocer. Muchas veces llega un postulante y me dice, yo vengo del colegio Mariano Melgar. Entonces le pregunto, ¿quién fue Mariano Melgar? Y me quedas mirando, ¿no? Y la pregunta típica que generalmente hago, ¿y cuál es el segundo apellido de Melgar? Peor todavía, ¿no? En este momento yo le podría preguntar en una entrevista a una persona, ¿y por qué crees que está bajando el dólar? Entonces, de acuerdo a su respuesta, yo puedo saber si esta persona se interesa más en leer el periódico o de repente tener su Hi-Fi o MySpace todos los días, o si le gusta chatear. Y algo muy importante que quisiera recalcar: esta nueva tecnología del chat, por ejemplo, ha hecho que muchas cosas cambien, como por ejemplo la forma de escribir. Entonces, una entrevista le dice a una persona, a ver, escríbeme en esta hoja, ¿quién eres tú? Y te das cuenta que la persona, igual como chatea, escribe en su hoja. Escribe con errores ortográficos, en vez de decir, por ejemplo, yo soy, te pone YS, ¿no? Te pone cosas como si estuviera en el chat. Y obviamente eso te da una pésima impresión en una entrevista y tú le dices, muy bien, ya te vamos a llamar, y obviamente nunca lo vas a llamar. Con todos estos datos, solo le queda elegir una buena carrera, que tenga demanda para que los puestos sobren y no falten. Apunte a la excelencia, que su perfil sea el mejor. Sea usted quien tenga que decidir por un empleo.